Lo que os voy a presentar va a ser uno de los últimos artículos que tiene partes de cosas de la tesis, pero realmente es como después de la tesis, pero voy a intentar hacer un poco de mezcla para contaros cómo ha sido el camino de mi etapa doctoral, ¿vale? Esto se llama Community-Based Fishery Organizations and Sustainable Development y hace un par de estudios de casos de Asia y un par de estudios de casos de Europa. Pero, vale. Como os acabo de decir, lo primero que voy a presentar va a ser los papers que salieron desde mi tesis hasta este último, para que veáis más o menos la evolución. Yo casi todo lo que hago, los papers están muy ligados uno a otro y unos van como siendo la evolución de los anteriores. Y luego vemos el por qué elegí las cofradías. Yo elegí las cofradías de pescadores de Galicia como objeto de estudio de mi tesis y la pesca a pequeña escala. Y luego lo dividí en dos fases. La parte que es más centrada en lo que hice durante la tesis y lo que viene siendo después de la tesis. Como todos los artículos y toda la etapa doctoral, realmente este trabajo lo he hecho yo, pero también lo he hecho con mis coautores, que son mis directores de tesis, Manuel Varela Lafuente, María José Caballero Casal, y también mi directora de departamento, Loli Garza, y Diwan Asa, un profesor de la Universidad de Dinamarca, aunque él es de Bangladesh. Entonces, como que todas las partes de Asia colaboramos con él para hacerlos. Estos son los 4 artículos principales que tengo y hacia donde fue más o menos la evolución de lo que voy haciendo. Realmente los primeros son sobre cofradías, 2 metodologías diferentes. El siguiente es un avance que avanza sobre las cofradías, pero integrando cosas de desarrollo sostenible. Y lo siguiente ya es como una ampliación de no solamente en los casos de estudio aquí de Galicia, sino casos de estudios internacionales, también una comparativa. Pero para empezar, ¿por qué las cofradías? Cuando empecé la tesis tenía 2 ideas principales. Lo que sabía que quería hacer era estudiar una actividad económica de pequeña escala y tradicional y ligada a Galicia, y quería no solamente ver la parte económica. Yo vengo de ADE y de finanzas y me gustan las partes financieras, pero quería ver no solo la parte económica, sino la parte medioambiental y la parte social. Eran las ideas que tenía más o menos. Cuando empecé no sabía nada de investigación, o sea, no tenía ni idea de cómo iba el mundo, como en el portal de artículos y toda esta parte yo no lo conocía. Entonces, digamos que empecé simplemente con un par de ideas para decir, vale, a mí me interesan estos temas y quiero saber más sobre estos temas. Así de sencillo. No fue nada más allá ni nada menos. Entonces, al final decidimos elegir la pesca a pequeña escala porque nos permitía hacer mucho más análisis de estos sociales y la parte medioambiental nos interesaba más. Me interesan mucho más las actividades de pequeña escala que la gran escala, en general, en cualquier nivel económico. Me parecen mucho más interesantes los desarrollos. Si bien es verdad que para la parte financiera no pudimos desarrollarla tanto como queríamos porque la parte financiera, si os dais cuenta, se necesita mucha información muy detallada para hacer estudios financieros más complejos. Pero bueno, eso iremos viendo. Las cofradías, ¿por qué decimos las cofradías? Pues podríamos haber elegido a los pescadores, podríamos haber elegido al sector en su conjunto, pero vimos que las cofradías tenían algo especial que nos interesaba más allá. Era como un nivel que no es el del pescador, entonces hay más información, aunque había muchas cosas que no había información, pero en general hay más información, aunque no sea puramente económica, y tenía una percepción más colectiva y de organización que nos interesaba. Entonces decidimos pequeña escala y cofradías, pero todo esto lo fuimos haciendo al principio de la tesis. Las metodologías que elegimos pues vienen de la nueva economía institucional, de los sistemas socioecológicos, por un lado, pero luego también, como parte de empresa, yo me intereso sobre la organización interna de las cofradías, de las organizaciones, o como fue evolucionando luego de las organizaciones pesqueras de base comunitaria, pero empezamos como las cofradías, y también aplicamos pues, la teoría de la empresa y herramientas de economía social. Cuando elegimos las cofradías y estas metodologías, ¿por qué nos parecía interesante? De las cofradías había cosas, pero había muchas cosas que eran más antropológicas, que eran más sociales. Una cosa puramente económica y puramente financiera no encontramos casi nada. Tenía sus partes buenas, que todo lo que conseguimos hacer sí que era más novedoso y publicable, pero al empezar fue bastante difícil. No tener ninguna referencia de una parte con lo que queríamos hacer nosotros. Todas las características de teoría de la empresa eran como nuevos, aplicarlos, como que no sabían analizar desde ahí. Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. ¿Qué tienen de bueno las cofradías? Las cofradías tienen un carácter público y un carácter privado. Por el carácter privado también están reconocidos como entidades de economía social. Eso nos abría un nuevo mundo de herramientas para poder aplicar a estas cofradías. Y luego los sistemas socioecológicos que a lo largo de la tesis, ya cuando la empecé, ya se veía que la gobernabilidad iba evolucionando más allá, no solo de las cosas económicas, sino las cosas sociales, medioambientales, permitía integrarlo mucho más todos estos aspectos, son las metodologías que más nos permitían. Lo que más me interesa a mí en general, si tenemos que hacer una línea de lo que es mi línea de investigación, es como un grupo de personas
se organizan en torno a un recurso común. Entonces tenemos un recurso común y luego tenemos una forma colectiva de explotar ese recurso. Bajo esas dos ideas es lo que estoy siempre, hacia un lado o hacia el otro, o intentando aplicar metodologías que me hagan aprender más esas dinámicas. Bueno, estas dos diapositivas que os acabo de contar fueron 2 años de mi tesis. Tardé bastante en empezar a centrarme, a saber lo que quería hacer y el por qué quería hacer. Y creo que es importante, a ver, yo la tesis la hice a tiempo parcial, también es verdad, y eso no venía de parte de investigación, yo solamente tenía una idea de hacia dónde me quería dirigir, pero no había elegido para nada el objeto de estudio, ni el cómo, el por qué. O sea, que leí mucho sobre pesca en general, leí sobre economía social, si me compensaba hacerlo, si eso me iba a permitir integrar mejor todas las ideas que yo quería integrar. Entonces, tardé mucho tiempo, es verdad, son 2 años, pero que lleva mucho tiempo esta parte inicial, aunque a veces no lo percibamos, que parece que no estamos haciendo nada, pero la verdad estoy contenta de que esta parte, además es una parte en general bastante divertida, porque como que lees mucho, aprendes mucho, cada día ves cosas nuevas. Pero bueno, 2 años fueron. Después os voy a contar un poco por encima, vale, ¿cómo vamos? Bien. Sobre las cofradías. Como os digo, tengo 2 líneas de investigación. Uno las cofradías como organización interna y uno las cofradías como entidades, como actores del sector pesquero. Primero, las cofradías, lo que estudiamos, lo que aplicamos son metodologías de la economía social y principalmente de la empresa de participación. El objetivo era ver si las cofradías podían ser consideradas como unas empresas de participación. Una empresa de participación por excelencia es una cooperativa. Las cofradías no son 100% iguales, pero para que más o menos se entienda, de economía social, lo más representativo es una cooperativa, ¿vale? Como acabo de decir, pues aplicamos teoría de la empresa, el enfoque contractual, el enfoque de la empresa de participación, que es un enfoque más español, de la Escuela de Estudios Cooperativos, pero realmente a nivel internacional también está la economía de la participación, también existe. Y hicimos 15 casos de estudios prácticos sobre cofradías. Bueno, estas son las cofradías de Galicia. En Galicia son de 3 cofradías y que tenían es interesante que es un sector muy diverso. Vale, no me voy a meter en profundidad estos para ir avanzando y llegar más a la otra parte. Pero quiero que veáis cómo el artículo final realmente va bebiendo y va teniendo partes de las reflexiones anteriores que fuimos haciendo, ¿vale? Bueno, pues aquí simplemente catalogamos las cofradías, vimos cómo eran, todas las actividades que desarrollaban, esto os acabo de contar, la parte pública, la parte privada, fuimos haciendo todo eso más allá. Esta es la parte teórica principal. Por un lado tenemos la teoría de la empresa, los 5 requisitos para que algo sea considerado empresa, para que una organización sea considerada empresa. Por otro lado, los 7 principios cooperativos y después la parte que veis abajo ya es en concreto el enfoque de la empresa de participación. Todos estos factores los analizamos sobre las cofradías, si se cumplían uno a uno o no se cumplían. Como viene siendo tener derecho a las rentas residuales, tener el control de los factores, poder vender los derechos. Esas son características de la empresa. Porque claro, si lo queremos catalogar como empresa de participación, es empresa, no solamente que sea de economía social. Los 7 principios cooperativos sí que son de la economía social, y entonces son libre adhesión, participación económica de los miembros, control democrático, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas y ¿cómo se llama? Preocupación por la comunidad, no se llama exactamente así, pero como está en inglés no me acuerdo exactamente. Pero preocupación por la comunidad. Y la parte de la empresa de participación es la participación en los flujos informativos y cesionales, los flujos reales y los flujos financieros. Bueno, lo que hicimos, sin entrar en más detalles, es analizar todos estos factores sobre las cofradías. Entonces vimos quién podía ser miembro y quién no podía ser miembro. Ya para empezar, quién puede participar, quién se va a aprovechar o a beneficiar, mejor dicho, a beneficiar en diferentes aspectos, económicos, sociales, en todos estos aspectos. ¿Quién se va a beneficiar de esta explotación del recurso común? Pues vimos quién va a ser miembro, si era libre, vimos cómo eran los órganos, que en las cofradías son órganos democráticos, cómo era la gestión. Después, en los flujos reales, vamos a ver, en una empresa de participación lo importante es que los propietarios de la empresa participen en la actividad real de la empresa. No se separa la parte de capital y la parte de trabajo, sino que es un socio trabajador, lo que se me siente. Los que son socios de la empresa tienen que realizar la actividad real. Si no, no vale, no puedes pertenecer a esa empresa. Pues se llama la participación. Bueno, aquí tenemos diferentes factores que tampoco voy a explicar en detalle porque no los usamos tanto en el artículo final, que es el que os voy a hablar.
Pero bueno, hay participación no solamente en la producción, sino también en la comercialización y en otras actividades secundarias, como puede ser la venta de hielo, la gestión de espacios, como pueden ser cosas de tesorería. Hacen muchas más cosas de las que nosotros vemos en primer momento. Bueno, después hicimos la parte financiera. Esta es la parte más financiera que tiene la tesis, porque si encontramos las cuentas anuales y pudimos hacer una cosa un poco más en profundidad, pero tampoco pudimos llegar porque las cuentas tampoco eran demasiado complejas, entonces intentamos avanzar. Realmente queríamos haber hecho más de esto, pero como ya os digo, en las cofradías siempre tuvimos que ir como dando pasos para atrás para poder ponernos en el contexto de una cosa lo que tú quieres hacer y otra cosa luego la información que tienes en la parte financiera, si no tienes unas bases de saber cómo se organiza, no la puedes analizar después. Entonces, hicimos el análisis principalmente es para observar que los miembros de las cofradías son los que reciben los beneficios de la explotación. Es la parte importante esa que fuimos siguiendo. Que siempre la cofradía lo que hace es, a través de las tasas de lonja, pues reducir las tasas de lonja, si es posible, o tener unas tasas más adecuadas para que ellos puedan se pueda gestionar la lonja, pero que los pescadores tengan los mejores precios, que si ellos pueden ofrecer algunos servicios que sean gratuitos, que sean menores costes para los pescadores, pues también lo hacen. Es como que seguimos esta línea para ver que realmente quien se beneficie de la explotación son los pescadores, ¿vale? Bueno, esta es la parte más, además lo vimos en resultados, como veis aquí, estos también son del 2012, o sea que también es un año así un poco complejo para analizar las cuentas, pero bueno, que los resultados de las cofradías casi siempre eran cercanos a cero, no son unos resultados que se queden y que luego se divida como una empresa, no, el objetivo es estar lo más justo y que se vayan recibiendo a lo largo de la actividad, vayan recibiendo los beneficios que participan en él. Bueno, tuvimos este estudio, que al final catalogamos a las cofradías como empresas de participación con características especiales, porque es verdad que hay algunas características que no cumplían de la empresa, los que os dije, pues por ejemplo, hay dos que no cumplen. Ellos no pueden vender sus derechos, es decir, no es que yo sea de la cofradía y cuando me voy diciendo, yo me voy, pero a esta otra persona es a la que va a poder ser la que explote, ¿no? Tú te vas y ya se hará pues, por un sistema que existe, la elección de quién va a ser el siguiente, por otras cosas que están más relacionadas con la gestión del recurso, ¿no? Y no pueden elegir quién es miembro. La participación es libre. Tú, si cumples los requisitos establecidos para realizar la actividad pesquera o cumples los requisitos una vez que se te acepta que eres de mariscadores, pues puedes entrar. Entonces, esas dos características no las cumplía. No las cumplía porque realmente estamos hablando de gestión de un recurso común. Así que tiene cierta razón que haya ciertas cosas que no sean completamente iguales. Entonces, la catalogamos como empresa de participación con características especiales. Pero lo importante es que sí, que las cofradías realizan una actividad empresarial gestionada de forma autónoma por sus miembros y que son ellos los que reciben los principales beneficios de la explotación. Vale, en segundo lo voy a hacer así un poco más rápido. La segunda parte que hicimos, lo que os voy a contar sería más o menos pues, el primer artículo. La segunda parte que hicimos fue analizar los masos de la teoría institucional como procesos adaptativos, los procesos adaptativos de las cofradías dentro de la pequeña escala en Galicia. ¿Vale? Entonces analizamos diferentes, lo hicimos con la economía de recursos naturales y con la nueva economía institucional, la metodología que aplicamos, y vimos diferentes elementos de continuidad, procesos adaptativos y esta característica híbrida que os digo, que es público y privado en diferentes momentos, pues cómo ha evolucionado. Aquí lo más importante, el sistema socioecológico, realmente, que esta sí es la parte que luego voy desarrollando más en otros estudios, tenemos un sistema de gobernanza, un sistema de recursos, unos actores que intervienen, unidades de recursos y las acciones en el medio, las interacciones de gobernanza. Bueno, pues sobre estos aspectos vimos cuál era el sistema de gobernanza en el que estaban marcadas las cofradías, sobre qué recursos actuaban, qué otros actores convivían con ellos. Y en un estudio más adelante sí que hicimos otras partes de lo del Centro de Interacciones de Gobernanza. En general, ¿cómo las catalogamos? Pues hicimos este estudio que vemos sobre qué recursos, qué sistemas de recursos y qué sistemas de gobernanza en la pesca a pequeña escala, en la pesca en Galicia y dónde se sitúan las cofradías. ¿Vale? Pero bueno, es la parte que quiero que veáis, quedaos más o menos con este cuadro, porque este cuadro sí que como que lo retomaremos. Pero haremos como sistema de recursos, sistemas de gobernanza, luego tecnología, pero la parte aquí de la estructura network structures, la estructura de actores que hay, con quién conviven, quiénes son los que hacen las normas. Bueno, luego hicimos otras características sobre los procesos adaptativos propios, diferentes adaptaciones, en parte de adaptaciones legales, económicas, de sostenibilidad, los diferentes niveles de acción colectiva, que eso viene de la economía institucional, y al constitucional, al colectivo, al operacional y también otras características de cómo están organizadas dentro de la organización. Pero bueno, esto como no lo vamos a tocar luego, es una parte. Las conclusiones de este estudio. Vale, pues que las cofradías son elementos del pasado, vienen de una tradición histórica, pero que realmente se han ido adaptando
poco a poco para irse adaptando a las nuevas situaciones y seguir teniendo una posición fuerte dentro del sector sector pesquero de pequeña escala. Y que principalmente tienen mucho poder en el nivel de acción operativo. Después también hay determinados conflictos entre la diferencia entre los recursos sedentarios, como el marisqueo, y los recursos móviles, como de pesca. Se aprecian diferentes actitudes. Luego también hay una convivencia de actitudes oportunistas y de leadership, que no me va a salir el nombre de liderazgo. Oportunistas y de liderazgo. También hay muchas actitudes paternalistas que se observan por parte de las administraciones y, esto es lo siguiente, pues paternalista y de cogestión. Como que conviven diferentes actitudes dentro de una organización. Es decir, la organización tiene que estar en constante conflicto, pero no conflicto en el mal sentido, sino un conflicto interno de cómo convivir con todos estos factores que están dentro de ella, más dentro de una cofradía, pues puede haber mariscadores, pescadores de pequeña escala, pescadores también puede haber de gran altura, puede haber muchas cosas diferentes. Entonces, después, ¿qué más hicimos en la tesis? En la tesis hicimos otros 2 casos de estudio. Yo hice 2 estancias internacionales, una en Portugal y otra en Camboya, como bien dijo Carlos. Estuve más o menos 3 meses en cada sitio. Y lo que intenté hacer fue replicar la metodología que teníamos con las cofradías en otros casos de estudio, a ver si lo que habíamos hecho podría ser aplicado también a otros lados y hasta dónde podías llegar en el avance, porque además como las cofradías tienen características muy especiales, dices, ¿puedes, no puedes? ¿Qué partes funcionan mejor? ¿Qué partes funcionan peor? Y tuve bastante suerte. Realmente en Camboya tampoco sabíamos cómo era y cuando llegamos allí apareció una figura que son las Community Fisheries, que realmente había mucha legislación detrás para poder analizarla, y el caso de Camboya es un caso más teórico. Y en Portugal sí que estuve en Aveiro, y ahí sí que fui a 8 asociaciones de pescadores, allí son Fisheries Association, asociaciones de pescadores, y hice una parte más aplicada, digámoslo así. Y después de otro estudio que hicimos que es sobre la parte que os decía que está el sistema de recursos, el sistema de gobernanza, pues en el medio estaban las interacciones de gobernanza, pues ampliamos también una parte más de las cofradías sobre estas interacciones de gobernanza, yendo a las cofradías y preguntándoles a ellos sobre diferentes aspectos. Y el de desarrollo sostenible. Vale, este fue uno que hice realmente salió una convocatoria específica para ver cómo la economía social podía ayudar a la protección de los recursos y a la equidad. Entonces, la primera vez que empecé en la tesis con las cosas de efectivamente ya de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, fue diciendo cómo las cofradías pueden ayudar a esta protección de los recursos dentro del objetivo 14, que es vida submarina, pero bueno, en específico yo me centré en la protección de recursos, y del objetivo 10 de reducción de desigualdades. Es el que más me interesaba por esta parte que os digo que es ser participativa de todas estas características. Entonces aquí hicimos este primer estudio solamente de las cofradías y estos 2 objetivos de desarrollo sostenible y vimos que pues, tienen muchas funciones atribuidas en la cogestión de los recursos, que tienen un vínculo con el territorio, que pueden ser una fuente de conocimiento, pero luego también vemos la parte de que realmente desarrollan una actividad de forma colectiva, los beneficios permanecen mucho en la comunidad que realiza la actividad. Entonces, toda esa parte de reducción de desigualdades. También hubo casos de inclusión de la mujer, equidad en el acceso a recursos naturales, tener una entidad en la cual el acceso, el principio cooperativo 1, el acceso de la adhesión es voluntaria y libre, aunque haya que cumplir unos principios por la propia gestión del recurso. Pero una vez cumplido es libre y voluntaria, para tener la gestión de un recurso común realmente es muy interesante y también hace una igualdad en el acceso a esos recursos. Podemos pensar el ejemplo de que si eso fuese igual para la explotación de molinos de viento o cualquier cosa así, también sería diferente si cualquiera pudiese participar en la gestión una vez cumplidos y no fuese cómo se debe gestionar un recurso común, quién debe beneficiarse de un recurso común y cómo se puede hacer esto de manera individual, colectiva, en todas las diferentes opciones. Bueno, pues esto que os acabo de contar fueron 4 años. Todas estas ideas, más o menos, el aprender una metodología, el aprender la otra metodología, ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, con las diferentes ideas que tienes, las diferentes... Bueno, pues lo que tú partes de base y hasta donde tienes información para hacerlo y luego verte en resultados. A lo mejor los primeros años sí que aprendes mucho, pero tampoco escribes tanto o lo tienes tan formado. El último año fue principalmente, vale, esto que lo tenemos por la parte de la publicación de los artículos. Bueno, pues ahora vamos a montar, vamos a publicar, a ver si esto es así, que eso también lleva mucho tiempo. En las estancias se aprende mucho, pero lleva mucho tiempo. Lleva mucho más tiempo del que parece. Realmente tú te pones un plazo y si te vas de estancia, entre toda la organización de la estancia, el llegar allí, empezar a estudiar un caso nuevo de cero, y también todos sabemos que la tesis al final
cuando pierdes la concentración la pierdes, pero tampoco nunca sabes cuándo la vuelves a recuperar. O sea que esa parte a veces es un poco, está muy bien, pero tiene una complejidad y sí que se te va retrasando el plazo de lo que a lo mejor tú tienes en la cabeza. Pero realmente estos 4 años fueron la parte así más intensa. Y después, vale, perfecto. Y llegamos al artículo final. Como bien veis, el artículo este ya no es solamente cofradía, sino ya son organizaciones pesqueras de base comunitaria. Y realmente a mí el título me gusta mucho. El título lo puso Diwan, el compañero de Dinamarca. Y realmente no es ambicioso porque son lecciones aprendidas de la comparativa de casos, realmente. Todo lo que pudimos avanzar en este conocimiento, pero que realmente como proponemos una parte que es un poco novedosa, así decimos, bueno, pues parece que todo esto indica que las organizaciones ocupan este lugar dentro de los sectores de pequeña escala y que pueden favorecer el desarrollo sostenible también por estas otras características más allá que otras organizaciones. Entonces, la parte del marco teórico y las metodologías es lo que os conté antes, pero solamente lo hicimos más sencillo. Porque claro, yo en España puedo decir las cofradías son entidades de economía social, me puedo poner a decir que son empresas de participación, pero porque están catalogadas como entidades de economía social. Entonces, lo que se nos ocurrió en esa parte es simplemente aplicar los principios cooperativos, diciendo, vale, para ver la estructura interna, ¿cumplen o no cumplen los principios cooperativos de diferentes organizaciones pesqueras? Y de la parte de nueva economía institucional, hice principalmente esta parte de definición de sistemas de recursos, sistemas de gobernanza, los actores principales con los que conviven. Hicimos eso para 5 países. Para España con las cofradías, para Portugal, porque la parte de Portugal y Camboya la teníamos de la tesis más o menos, pero estaba sin publicar y sin nada. Y luego añadimos 2 países nuevos, Vietnam y Bangladesh. Ahora yo creo que os puse más bien las tablas, creo que no se ven demasiado, pero bueno. Principalmente puse las tablas de resúmenes porque me parecía más fácil para tener una idea de cómo había sido. Pues lo que os acabo de contar, hicimos los sistemas de recursos, las actividades principales, si eran de pequeña escala, si eran también había pesca de altura, si había, por ejemplo, en Bangladesh es muy importante la acuicultura, todas estas características. En Camboya es principalmente de aguas interiores. ¿Eso condiciona o no condiciona la organización de la forma organizativa de las organizaciones pesqueras? El sistema de gobernanza y los actores que participan, si son los gobiernos también los que intervienen. Nosotros aquí tenemos la Unión Europea, entonces también tenemos ciertas características que emanan de la Unión Europea. Pues en Camboya, en Bangladesh, en Vietnam no existía ese factor, todos estos detalles. Y después, si había o no había leyes que regulasen específicamente a las comunidades pesqueras. Bueno, esta es la parte de España. Hicimos lo mismo para los países de Asia, pero un poco rápido para no pasarme mucho el tiempo. Y después hicimos, que esta fue la más compleja de todo, basándonos en estas normativas, en las normativas que encontramos cuando existían y basándonos en los casos que existían a nivel internacional sobre las organizaciones pesqueras de cada uno de estos países, vimos si en la parte normativa, este es un caso más de la parte normativa y cómo la normativa permite o no permite, no es un caso 100% de, pues por ejemplo, para que sea más fácil, las community fisheries de Camboya son relativamente nuevas, la normativa pues es del 2014 o 2015. Entonces, a lo mejor estamos basándonos en la normativa, pero no en la realidad no fuimos allí a analizar una community fisheries, ¿vale? Es teórico en esta perspectiva. Las de Vietnam, bueno, esto sí que lo veo. Aquí son cofradías, en Portugal son principalmente asociaciones de pescadores, porque allí tienen muchas organizaciones de productores, pero están más centradas en la gran escala. Ahí analizamos, pues nos pareció interesante por qué aquí pervivieron las cofradías y en Portugal no pervivieron. Y entonces ahora principalmente lo que tienen son asociaciones de pescadores. En Camboya se llaman community fisheries. En Vietnam son nuevas, desde 2017, 2019. Entonces realmente eso sí que es normativa pura. Aún no vimos de casos prácticos. Tienen unas asociaciones pesqueras, pero realmente a nosotros lo que nos interesaba son las community fisheries, las community organization, estas nuevas que salieron. Y en Bangladesh existen los Community-Based Fisheries Management, o sea, los proyectos. No realmente existen estas organizaciones, sino que todos se hacen pues, con participación de ONGs, en los cuales hay un segundo actor ahí que interviene permanentemente para la creación. Y ya me fui. Vale. Pues lo que hicimos fue intentar analizar estos 7 principios cooperativos y si iban cumpliendo o no iban cumpliendo. No porque cumpliesen o porque no, sino porque eso nos da como una guía para poder estudiar la organización interna, para poder ver si a través de esa organización interna podemos aprender más de los retos y de las oportunidades que tienen las organizaciones. Entonces vimos primero, ahora, antes lo tenía en rojo, luego lo cambié a amarillo y ahora no se ve nada. Pero bueno, el principio de autonomía e independencia, entonces vemos que algunos que ponen
Bueno, en este son todos parcial, porque realmente al tener también esta parte pública puedes decir que es autonomía e independencia como es puramente en las entidades de economía social, que son entidades privadas. Pues no lo puedes decir puramente. Puede que sea debido a esta gestión de recursos naturales. Realmente ese punto sería muy interesante estudiar en profundidad el por qué este principio. ¿Pueden entidades que no cumplan este principio ser entidades de economía social? Ahora estamos avanzando en un estudio más de gestión de recursos naturales. Pero bueno, hasta este nivel es parcialmente, lo cumple. Luego el principio de adhesión voluntaria, que la mayoría los cumplen, bueno, la mayoría no todos lo cumplen. El principio de gestión democrática, que aquí en algunos ponemos parcialmente. Vietnam al final es un país comunista y la parte de la participación democrática no la vimos como que tiene unos representantes, pero no vimos cuál es el proceso que hay detrás. No es que no lo sea, no lo sabemos, sencillamente como que no encontramos información más allá. Bueno, después la participación económica de los miembros, si realmente realizaban esas otras actividades y conseguían beneficios a través de la organización de estas actividades, la organización de las actividades principales de explotación de forma colectiva con organización, o si principalmente eran simplemente para interactuar como representantes de los pescadores frente a las administraciones. Y después otros principios, que juntamos de educación, de formación, y que estos casi todos, bueno, pone parcialmente algunas cosas, porque es que a lo mejor algún detalle alguno no hace, pero casi todas las organizaciones se preocupan mucho por estas partes o insisten que deberían tener más formación, que la cooperación entre ellas también existe, se vio en varias, o por lo menos dice que se debería fomentar la cooperación. Y después la parte de consenso de community, de preocupación por la comunidad, pues esa también salía en muchas partes en la normativa de esa preocupación. Bueno, y entonces esa fue la parte como primera de gestión de la pesca a pequeña escala y de definición de los casos de estudio. Fue cuando analizamos los casos de estudio uno a uno y después vimos cómo esto nos podía ayudar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué ventajas tienen estas comunidades en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? Pues lo dividimos. Ya no solamente nos centramos como aquella vez que había hecho las cofradías del 14 y el 10, sino que intentamos ampliarlo para todos y ver en qué puntos podían favorecer. ¿Vale? Entonces vimos que a lo mejor aquí no nos parece tan importante en este momento, pero en otras partes del mundo, pues claro que es una de las principales cosas que tiene la pesca a pequeña escala, de erradicación del hambre, de seguridad alimentaria, de malnutrición, de pobreza, pero también es importante el asegurar los derechos pesqueros, valen mucho para esto, valen para tener una definición clara de quién es miembro, quién no es miembro, valen para tener un poder frente a terceros, en esta parte de quién es miembro y quién no es miembro, pero también en la parte luego si intentan hacer más cosas de comercialización, o aunque no intenten hacer cosas de comercialización, para esta lucha frente a terceros, a compradores, tener más poder de negociación. La parte de la mujer o de quién es parte, quién es miembro, quién es no, si forman parte de los consejos de gobierno, de la parte de gestión democrática, aunque no quiera decir que por tener una organización vaya a ser que esa participación sea más, pero estudiarlo desde esta perspectiva, estudiar quién es miembro, quién no es miembro, cómo participa, cómo no participan, nos va a ayudar a poner de relieve cómo están o cómo no están realmente. Si no nos fijamos en cómo está organizado interno, solamente tenemos una organización, pues está muy bien, esto es una cogestión con esta organización, pero si no nos fijamos en cómo es la organización, también puede no valernos de demasiado, porque en esto también es, en algún punto está por aquí abajo, ver que no haya demasiadas, ¿cómo se llama esto? Posiciones de poder dentro de la propia organización. Si al final está haciendo una organización que es un poco caciquista, vamos a decirlo así, pues nos puede valer a lo mejor para una gestión más medioambiental, pero en la parte social, en la parte esta equitativa, nos interesa, no nos interesa, hay que analizar estos detalles más en profundidad. Bueno, y la parte obviamente del training, de technical staff, que es mucho más cómodo hacerlo de forma colectiva, y la parte ya económica de hacer las actividades de forma colectiva, los menores costes. Bueno, y luego lo último, pues algunos retos que lo dividimos en países europeos y luego en países asiáticos y cómo sobrepasar, ¿no? Cómo sobrepasar estos retos. No me sale la palabra, how to overcome. Superar. Gracias. Cómo superar estos retos. Vimos algunas cosas de las que habíamos visto en las conclusiones anteriores, de que pues siguen coexistiendo actitudes de corto plazo y actitudes de largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer? Eso va a existir casi siempre en una organización colectiva, hay diferentes, tenemos diferentes sectores, pues ¿cómo vamos a hacer para que eso exista? Esta organización va a tener que ser así para que nos represente a todos de diferentes formas. Hay que ver cómo hacerlo, gestionarlo, cómo definiendo las normas de una manera más clara,
o, por ejemplo, aquí decía mucho de las normas más adaptadas a la pequeña escala. No nos vale que tengamos una cosa más genérica que valga para todos, cuando a lo mejor el caso aquí dicen muchas veces, tanto España como Portugal, que no están adaptados a la pequeña escala las normativas, en este caso normativas europeas, que están más centradas en otros niveles y que en ese nivel pues, no les puede ayudar a ellos. Bueno, voy a pasar así más rápido porque ya que está acabando el tiempo, creo. Y bueno, y esto es lo mismo en Asia. En Asia se veía mucho más, por ejemplo, las relaciones de poder que existen entre las administraciones y los propios pescadores, pues cómo estas organizaciones podían ayudar, pero bueno, que aún había también mucho camino por recorrer. Ya decimos que en Vietnam son muy nuevas, en Camboya son un poco más antiguas, pero también son nuevas, y en Bangladesh aún no existían estas organizaciones, eran como proyectos. Entonces, ¿cómo puede ayudarles a tener más poder de representación, más poder de negociación, tener esas actividades? La necesidad de que exista realmente una normativa más específica para poder asegurar todos estos derechos. ¿Qué más tenemos por aquí? Que participan muchos actores. Allí participan las administraciones, participan los pescadores, pero también participan ONGs, pueden participar en muchas. Es como muy abierto el sistema de participación. Entonces, también eso puede generar dentro de la organización una pérdida de poder dentro de los propios pescadores. Entonces, el intentar asegurar que sea un sistema democrático o que sea un sistema por lo menos claro de elección, de ver cómo cada uno de sus representantes va a influir, qué derechos tienen cada uno, una organización va a ayudar a eso, a que estén unas normas más marcadas. Lo que decíamos de ayudar a las frente a terceros, eso es muy importante para ellos, tanto con los compradores como con los derechos de por qué yo puedo pescar aquí y un tercero que venga de fuera no va a poder pescar, quién soy yo para decirle que no puede o para qué puede. Y la parte financiera, tanto en la anterior como en esta, que ellos dicen, muy bien, nosotros tenemos que hacer todas las actividades de protección, pero ¿cómo las vamos a financiar? ¿Y de dónde van a venir los recursos financieros? Hay que darles también algunos medios. Al final, si estamos poniendo la responsabilidad de la protección de los recursos sobre un tipo de organización, también deberíamos pensar en cómo va a hacer esa protección, de quién es responsabilidad esa protección, si son recursos comunes, recursos de todos. ¿Son de ese grupo en concreto porque luego se puede beneficiar o son una responsabilidad de todos? Entonces, la idea de diciendo, vale, tienen estas actividades de protección, pero ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo no se desarrollan? ¿Cómo se financian? ¿Cómo no se financian? ¿Quién debería colaborar en esa financiación? Si lo tienen que hacer ellos, pues los beneficios. Bueno, realmente es como poner de relieve determinadas características que a lo mejor si no te fijas en cómo está la comunidad organizada, pues no los verías tan claramente. Y bueno, pues como conclusión, vemos que las Community Fishery Organizations, sobre todo las ONG, las comunidades pesqueras, las organizaciones pesqueras de base comunitaria, la posición que tienen está determinado no solamente por las funciones de cogestión que relacionan, sino también por esta organización interna que tienen, las capacidades que tienen para poder desarrollar estas funciones de cogestión. Y después vimos que es diferente el sistema de recursos. Por ejemplo, pues en general, en los recursos, como habíamos intuido ya en las cofradías, como pasaba ahí, en los recursos sedentarios, en los recursos, sí, como el marisqueo, las aguas interiores, normalmente tendían a tener más actitudes colectivas o tenían a entender más organización comunitaria que en los recursos más puramente pesqueros bueno, no sé la palabra. En los más puramente pesqueros, vamos, lo que cuanto más delimitado estaba el recurso, más fácil era la gestión comunitaria. Después, que es muy importante también el nivel de centralización o descentralización y las ganas que tengan las administraciones para poder empoderarlos con los derechos que tengan. Bueno, las experiencias históricas también, si se basaba en una experiencia histórica, pues era más fácil tener una gestión comunitaria que a lo mejor que no, porque ya tenían una fortaleza dentro del sector. Y la parte que decimos varias veces de legitimidad frente a terceros y que siempre van a convivir, bueno, siempre, hasta ese momento han convivido siempre actitudes de corto plazo y de largo plazo, entonces hay que ver cómo hacerlos para gestionarlo. No es una cosa que pueda probablemente no pasar, sino que simplemente hay que ver cómo hacerlos para poder favorecer más estas actitudes de largo plazo y desincentivar más a lo mejor actitudes más cortoplacistas. Y bueno, ya ahora voy a explicar un poco la parte de Canadá. También esto es hasta lo que hice hasta ahora. Y yo ahora me voy a ir a Canadá porque me acaban de dar la beca Margarita Salas. Se voy a estar allí 2 años y luego 1 año de vuelta. Entonces, yo realmente voy a seguir pensando sobre los mismos temas. Básicamente parece un poco así, pero lo que voy a avanzar diciendo, vale, hasta ahora tengo estas 5 organizaciones, más o menos, pero quería ver un poco más sobre diferentes niveles de organización. Entonces, planteé el caso de estudio como para empezar las comunidades indígenas de Canadá, en los cuales ya estamos hablando, a lo mejor, problemas de... Me interesa ver, pues, cómo se organizan. En principio, están más informalmente organizadas y lo que tienen son ya problemas más incluso de acceso a recursos, problemas que a lo mejor aquí no tenemos.
Las cofradías las pongo en un lugar intermedio, es una parte híbrido-privada, son híbrido público-privada y sí que tienen muchas características positivas, pero bueno, sí que siguen aún reivindicando determinadas características. Después voy a estudiar también las cooperativas japonesas y las cooperativas coreanas. Las cooperativas japonesas a nivel de pesca a pequeña escala están como unas de las mejor consideradas en lo que pueden ser la autogestión del recurso. Y entonces quiero estudiar cómo son esas dinámicas. También tiene una ventaja, que al ser ya una cooperativa, una empresa como tal, catalogada como tal, voy a poder aplicar metodologías nuevas ya puramente financieras. Espero que haya más información. Entonces tendríamos las cooperativas japonesas como el máximo nivel formal. Todo esto son como hipótesis y es lo que hay que estudiar realmente. Pero bueno, como el máximo nivel formal, nosotros las cofradías como un nivel intermedio, las comunidades indígenas, comunidades costeras de Canadá, son comunidades que están menos formalmente organizadas. De las coreanas, ¿por qué las metí? Pues porque hay un caso en concreto que me interesa, que son como si fuesen las mariscadoras coreanas. En la isla de Jeju, al sur de Corea, pues hay unas señoras, además señoras, porque muchas tienen 60 y 70 años y siguen realizando la actividad, que realizan una actividad de explotación de recursos en submarinismo apnea, de captura de marisco, no sé qué. Pero luego las normas que tienen, las normas organizativas, se parecen mucho a las de nuestras mariscadoras. Entonces me interesa ver cómo dos casos están separados realmente y en principio independientes, aunque bueno, a nivel institucional hay que seguir a ver si hay alguna similitud. Pero ¿por qué elige unas normas de gestión tan similares realmente de una forma así? Entonces ese caso me interesó y como me interesó especialmente ese caso, pues también lo puse en el plan. Y después también las de Reino Unido. Reino Unido lo que tiene es que conviven muchas organizaciones diferentes. Hay OPs, hay grupos pesqueros y hay otro que se llaman fishing groups, realmente. Entonces, como realmente cuando leí esa parte vi que era más complejo, que había unos que tenían unos diciendo, vale, y cuando no hay una, cuando simplemente no hay una que tiene un poder más claro o que está claramente legitimizada, y hay varias, ¿cómo es esa convivencia de organizaciones? ¿Cómo se organizan entre ellas? Entonces lo puse porque también me pareció interesante. Y bueno, el Work Package 1 era otra parte de, porque no aparece aquí, entonces ya lo digo, pues de cómo colaborar en las actividades voy a la British Columbia, en Vancouver, y entonces cómo colaborar, porque además de irte allí, una cosa es llevar tu plan y que sea muy interesante, pero también lo interesante es aprender lo que hacen allí, para algo vas a un sitio de estos así, ¿no? Y el Work Package 1 por eso no aparece aquí. Pero bueno, y el último, el 5, es realmente la parte más interesante, ¿vale? Con todos estos casos de estudio que tenemos, ¿qué podemos ver? Es decir, lo que más me interesa realmente en este momento, hay diferentes características, diferentes cosas que podemos ver y ya os digo, según la información en las tesis va a ser así, según la información pues vas a poder avanzar más, avanzar menos. Pero esta confluencia de intereses individuales e intereses colectivos o las decisiones colectivas se toman de manera diferente o son diferentes a una decisión individual. Esa decisión colectiva realmente la estamos analizando dentro de las economías, no solamente como decisiones individuales, y va a cambiar la gestión del recurso, toda esta parte colectiva, que parece que sí, pero bueno, todas estas ideas entre el individualismo y la colectividad dentro de una organización y cómo lo gestionan, y luego la gestión de esa organización dentro de un sector más amplio, es una de las que más me interesa. Y bueno, hasta aquí la presentación. Por último, decir, porque ya me dijeron hablar un poco de la experiencia de la tesis. Yo en la tesis tardé bastante tiempo, ¿viste? Sí que estuve mucho tiempo a tiempo parcial, es verdad, más o menos la mitad de la tesis. Os puedo decir, los primeros 2 años a mí me gustaron mucho, fueron muy divertidos y la parte de aprender a mí cuando estamos leyendo artículos nuevos y viendo cosas nuevas es de las que más me gusta. La parte de la estancia son muy enriquecedoras, pero ya os digo que lleva mucho más tiempo del que a mí, por ejemplo, al principio me parecía, que me fueron como organizando los planes un poco, retrasando un poco los planes. En los 4 años yo tuve mucha suerte. Tengo aquí a uno de mis directores y tuve también una codirectora, María José Cabaleiro Casal, y tuve mucha suerte con mis directores y mucha suerte con mi departamento. O sea, estuve en una de las mejores situaciones realmente y siempre estuve muy a gusto. Me dejaron, como bien veis, toda libertad para pensar sobre qué quería hacerlo, sobre qué no quería hacerlo. Y aún así, pues siempre hay momentos de bajón. No sé qué tiene la tesis, no sé qué parte psicológica hay, aunque cada vez se vaya a estudiar más seguro. Pero hay momentos que son duros, no sé por qué, pero lo son, es la realidad. Y yo estuve en una situación muy privilegiada realmente en ese sentido, estuve muy a gusto y aún así tuve problemas que estuvieron ahí más o menos por algún momento intermedio de esos 4 años, cuando tienes muchas cosas pero aún no sabes muy bien cómo hacer. Luego ya cuando se acerca al final ya lo ves todo ya más claro y realmente ahora en esta etapa que ya sabes investigar, por lo menos, ya tienes idea de cómo hacer, estás segura, más segura de tus ideas y de ir a diferentes sitios, pues ya todo es mucho más bonito y más maravilloso. Y yo leí justo una semana antes del coronavirus. De hecho, no sé si os dais cuenta, pero hasta que se pagan las tasas, tú no eres doctor. Es decir, bueno, la fecha siempre es la fecha de lectura.
Pero si el coronavirus fue el 14 de marzo del 2020, yo pagué las tasas el 13 de marzo del 2020. Así que realmente tuve una etapa de postdoctoral al principio un poco extraña por diferentes factores, como todos vemos, que me fue un poco difícil de gestionar. Bueno, en una parte decía, bueno, por lo menos yo leí. Ahora ya que pase lo que sea, que se acabe el mundo, que por lo menos yo leí. No sé si eso es un buen pensamiento o un mal pensamiento, pero bueno, estabas tranquilo y feliz. Y luego, claro, pues tratamos un poco en retomar, pero vamos, que la perspectiva es completamente diferente, que el estar segura además de las ideas cuando estás redactando, las ideas que tienes, porque a mí, por ejemplo, a mucha gente le gustaba el hecho de publicar un artículo que salga y decía, qué bien. Yo cuando me salía un artículo, primero que sentía un poco de agobio y decía, ay, por favor, que esté todo bien, que lo hayamos hecho todo bien, que toda la metodología está correctamente. Esta parte de aquí yo soy muy perfeccionista para todo esto y digo, bueno, espero que esto esté bien, o sea, siento mucha responsabilidad cuando publicamos algo porque realmente... Y lo que puedo decir, si a alguien le pasa esto, es una cosa que me dijo mi padre y que realmente dices, bueno, ha pasado por todos los filtros, pero realmente lo más interesante de publicar es que lo que estás haciendo es compartir esta información con la comunidad internacional, decir, vale, esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, aplicando las metodologías que tenemos, vamos a debatirlo a partir de ahora. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna pregunta, yo esto... Yo los primeros, claro, pero al final los haces más con todos los haces en conjunto, pero primero pues los directores pues apoyan mucho, están muy ahí, entonces dices, y el primero, que es el que más tiempo llevó de todos, que vamos, ese estaba segura de cada palabra, cada punto y cada coma de tantas veces que lo hicimos, que lo pensamos. Pero conforme vas avanzando dices, claro, y esta parte de aquí, hombre, sí, pero bueno, este detalle no sé qué. O sea, como que sí, yo siento mucha responsabilidad, ¿eh? Yo, la verdad, cuando se publica un artículo digo, bueno, vamos a ver que esté funcionando. Y para volver a leerlo, digo, por favor, que no encuentre un detalle. Sí. Hay gente a la que le gusta más así, pero a mí realmente me supone que... ¿Tardaste mucho en el tesis? ¿Tardaste 4 años? No, tardé 2 años, 4 años. Porque 4 años de parcial es un lujo. No. Empecé en octubre del 2013. Pero esos 2 años tuve a tiempo parcial, los 2 primeros años, luego tuve años a tiempo completo en medios y luego volví a estar a tiempo parcial. Y empecé en octubre de 2013 y deposité, pues ahora va a ser 2 años, el 25 de noviembre del 2019. Y luego leí una semana antes del coronavirus. ¿Estamos en la media? Sí, estamos en la media. Pero bueno, que cuando estás empezando parece que dices, bueno, 4 años, y dices, bueno, tu plan, venga, a 5. Mi plan era a 5. Y yo que soy muy organizada, todo el día que pasaba el plan era, por favor, estamos retrasándonos. Mira, yo te pregunto, no tengo ni idea de las cofradías, de cómo se organizan, ni nada. Y tú con todo lo que has aprendido, ¿no? De diferentes experiencias, tú te pusieras en obra por una cofradía en Galicia, ¿qué harías en ese sentido de curar los puntos claves que te falla aquí? No sé. Pues primero, yo creo que sería un canal más directo de comunicación de los propios pescadores, de las cofradías, que sí supuestamente tienen canales de presentación, pero siempre nos dicen que existen, pero no son efectivos. Diciendo, sí, pero realmente este problema de que las normativas no están preparadas para la pequeña escala lo dicen una y otra vez, de manera bastante reiterada. Entonces establecería un canal mucho más directo, que exista alguna forma en la que conseguir esta participación sea efectiva, diciendo, pues si tiene que haber reuniones cada X tiempo en Bruselas, que solamente creen que las organizaciones de productores son lo principal que existe, diciendo, bueno, pero vamos a ponernos a ver qué existe en cada país, que exista una cosa diciendo, bueno, países por lo menos decir cuáles son vuestras organizaciones tradicionales, quién cree que tiene que colaborar aquí y que exista un grupo de discusión más directo para decir estos problemas. Porque a veces realmente yo creo que son hombre, habrá otros que no son desconocimientos, la pesca es un sector, como todos sabemos, complejo y hay mucho lobby, bla, tampoco vamos a decir aquí que todo es maravilloso, ¿no? Pero realmente que a veces hay puntos que puede ser de desconocimiento, es decir, de la normativa de control que tengan que llevar, un desfibrilador, no sé qué, dice ya, pero es que estoy yo solo en el barco, diciendo quién me va a dar a mí el desfibrilador, esto me lo voy a dar yo, ¿para qué lo tengo que llevar? Detalles, o sea, hay muchas cosas que incluso llegan a ser detalles. Y después, la parte de la comercialización. Realmente se está viendo que una explotación de un recurso, tener la explotación del recurso es importante, pero si luego tú no tienes ningún tipo de intervención en las fases siguientes, como muchas otras cosas del sector alimenticio, realmente, haciendo que los productores tengan más control y más capacidad de control sobre los siguientes niveles, sobre la comercialización, sobre luego
Ya no estoy diciendo la distribución, pero bueno, por lo menos la parte de llegar hasta la comercialización, las cofradías que tienen lonjas, algunas tienen, otras no, gestionan, son las que realmente están mejor y tienen más capacidades. Porque claro, tú haces una organización y todo parece muy bonito, pero ¿cómo la vas a mantener? ¿Qué recursos tiene la organización para vivir? ¿De qué parte tienes? Tienes que pensar también en todas esas secciones. Entonces yo creo que me centraría en la comercialización y en la participación más efectiva. Y estos sistemas de decías que el requisito que era que no podías llevar la participación, ¿no? Claro. Eso, ¿qué le pasa a los hijos? El pertenecer a una cofradía, no. A lo mejor, por ejemplo, si piensas en las bateas de Mejillón, ahí sí que es una concesión, que yo creo que ahí eso no lo sabía, pero bueno, yo realmente las concesiones de Mejillón, pero tú para pertenecer, por ejemplo, es diferente como pescador o como mariscador, ¿vale? Como pescador, pues tienes que tener los requisitos para realizar la actividad. Ahora mismo la actividad pesquera, digamos, está como a tope, entonces tiene que haber un sistema de bajas y de altas, entonces tú eso todo lo tienes que cumplir por otros lados, no es una cuestión de la cofradía, es una cuestión de administración. Pero una vez que lo tienes y tienes tu barco con puerto base en el ámbito de la cofradía te va a decir que sí, no hay un requisito, no te va a poner un requisito más allá. Y como mariscador tienes que cumplir los requisitos, pues puede ser diferente esa zona de libre marisqueo, que tú tengas tu título de mariscador, o puede ser una concesión propia. Te va a decir que sí, pero el punto está cubierto ya. Entonces tiene que darse una rebaja para su recurso. Claro, pero no en la cofradía. Eso son cosas de bajas de esfuerzo pesquero y eso se lleva en el ministerio, directamente, ministerio o administración a la Junta. Una vez que ya tú tienes tus bajas y puedes tener tu barco, que gestionas desde otro lado, una vez que ya tienes tu barco, o sea, que ya tienes los requisitos para realizar la actividad, la cofradía te va a decir que sí, que puedes formar parte. Claro, es complejo, sí, o sea, yo tardo de tiempo. Bueno, digamos, sí, exactamente. Claro, tienes que ver los de bajos. Bueno, eso es todo el mundo también, y en pequeña escala menos, pero bueno, en gran escala pues hay compra-venta de bajas y todas estas cosas, claro. De cómo es el esfuerzo pesquero, pero llegan a niveles de que estamos tan así que tú quieres poner un motor nuevo en tu barco y tienes que pedir la solicitud también si el motor va a tener más capacidad, porque tú estás a 30 caballos, estás a 30 caballos. Si quieres poner 35, tienes que seguir todos los protocolos de amortización de motor. Sí, eso. Pero bueno, es otra cosa que va por el ministerio y en todo caso ministerio y Junta, pero luego la participación, una vez que tienes... A ver, también realmente pensamos como en cualquier otra, como otras actividades, como esas organizaciones profesionales que te aceptan pues cuando ya estás dentro de esa actividad profesional. Tenemos una pregunta de Jorge Maldonado, que está conectado en línea, y nos dice, bueno, que las gracias por la presentación, dice que es muy interesante, y que tiene una pregunta, y es si ese análisis de gobernanza y organización de las pesquerías se pudo relacionar de alguna forma con la sostenibilidad del recurso siendo extraído. Con la sostenibilidad del recurso siendo extraído. Supongo que sí. Realmente, nosotros lo que vimos más es que la gestión en la que participan más las cofradías y pueden tener esa más capacidad de decisión sobre la sostenibilidad del recurso de gestión es el marisqueo, donde ellos mismos toman decisiones propias sobre si salir a mariscar o no salir a mariscar, en base a cómo está el recurso o a cómo está el mercado. Esa parte operativa que os decía que tenían como más capacidad de decisión en esa parte operativa. Y después realmente no estudiamos, estudiamos como las funciones que tienen de esta sostenibilidad, pues eso, todas las actividades que realizan los mariscadores de limpieza, de vigilancia, todos los requisitos que cumplen, cómo ayuda a la cofradía en la parte de asistencia. Pero así, por haber una cofradía o no haber una cofradía, realmente creo yo que sería más interesante, la gestión del recurso cambia. No analizamos a nivel biológico nada de cómo está el recurso, a cómo no está o a esta parte de hacerlo. Lo único a lo que llegamos más es los que tienen más normas y tienen más capacidad de decisión cuando el recurso es más delimitado. En la parte de marisqueo participan mucho más y tienen más capacidad de decisión que hacerlo que en las partes que en la pesca. Pero bueno, en la pesca también depende cómo lo veas. En parte general, toda la ayuda y toda la asistencia que da una cofradía también está relacionado con la sostenibilidad del recurso. También la parte de cumplimiento de normativa lo tienen más en cofradías. Es decir, no es que hayamos realizado, ya te digo, no quiero decir como que hayamos realizado otros casos que no, pero sino que vemos que desde las cofradías también hacen más esta vigilancia de que exista este cumplimiento. Por ejemplo, en Agarda, que tenían que estar más en la frontera, que están entre los portugueses, que pueden cruzar, bueno, algunas cosas más características ahí, pues eran muchas de las cofradías, pues acaban. Es decir, claro, es que nosotros tenemos que cumplir estas normativas y a lo mejor otros no tienen que cumplir estas normativas exactamente. ¿Eso influye en la sostenibilidad del recurso? Influye. ¿Lo hemos analizado a nivel? No lo hemos analizado a nivel biológico ni a nivel más allá en esa parte.
Jorge Pérez, si quieres hacer tu pregunta. Sí, hola. ¿Ves? Muchas ¿Cómo cierro el micrófono? ¿Aquí? No, en la pantalla, en la aplicación. No, ahí no, en este. Creo que me escucháis ahora, ¿verdad? Sí. Sí, ahora iría una pregunta. Me interesa mucho el tema de la gobernación, porque está muy relacionado al propio proyecto de tesis. Dado que en las cooperativas no hay un valor económico para la participación en una cofradía, no hay mecanismos de restricción de entrada, ¿cómo afecta eso en lo que vosotros habéis hecho a la gobernanza interna dentro de las cofradías? No sé si no se te oye muy bien, Jorge. No sé si ha entendido bien la pregunta. Tienes que activar el micro otra vez ahora cuando quieras hacerlo. Bueno, sí, la verdad no se escucha. Vale. La verdad no se escucha muy bien, así que voy a intentar ver si entendí bien la pregunta o no entendí bien la pregunta. Que si otorgamos un valor económico a la participación de los miembros en la cofradía. Era la pregunta. ¿Sí? No, es justo lo contrario. Lo que la parte económica de los miembros en la cofradía no tiene un valor económico per se y tampoco de entrada. Si se cumplen unos requisitos, la entrada a la cofradía es obligatoria. Afecta eso a los problemas de gobernanza que ya es tratado dentro de las cofradías. No creímos bien. Yo creo que es un problema de... Es que... Claro, escríbela, porque no oímos muy bien la pregunta, perdón. ¿Qué pasó ahí? No sé si hay algún comentario más. A propósito de la pregunta anterior, lo que recuerdo como ciudadano que vive en el centro de Costa es que donde no actuaron los cofradías en el Estado, y yo, la guerra, se la mano, las orejas y claro, era 12 años. Años después desaparecieron las almejas. Claro, todo el mundo va, los cogen, pues desaparecen. Sin embargo, en las playas protegidas por las cofradías, la almeja siempre existió, se conserva el recurso, hacen un tratamiento ideal del recurso de parto, en fin, los interesados, y el llamado problema de los commons lo resuelven de una forma más que eficiente. Lo mismo pasa con la pesca, en donde no hubo regulación, desapareció. Es decir, en aquellos años, lo estoy hablando, en las playas de al lado de Marín, los barcos estaban a la raqueta y en 10 minutos sacaban 40 kilos de pescado. Ahora no hay. Y se ha regulado, seguiría bien. Entonces yo creo que el papel de las cofradías en Galicia, por lo menos las de mariscadores, ha sido un papel peculiar. Es un sistema que permite que el recurso sea constante, que se cuide, que no se sobreexplote. Claro, realmente tiene algo que tiene un valor
Sí, claro, realmente ahora tiene muchísimo. Las playas de aquí, porque hay cofradías. Si no, no habría. Yo siempre me acuerdo de mi casa que me lo decían para llegar a verlo, que mis abuelos abonaban en el campo con pescado. Y era marisco, que tipo de pescado, desde luego sí. Sí, Y porque se venía famoso, que digo, es que efectivamente había. Esto es una consecuencia de que no se valorizaban, no se valoran determinadas cosas. Por ejemplo, la vieira no tiene mucho valor. Y el mejillón. Entonces se sacaba el mejillón y se tiraba. Y eso era un espectacular. Y lo de abonar con pescado, pues se empieza aún ahora. El lirio que se vendía en la lonja a precios muy por abajo de los costes de extracción, pues solo se vendía para hacer el pescado. A veces es un pescado sabrosísimo, pero que al día siguiente de pescarlo ya no pierde valor. Y eso se sigue haciendo. Claro, no, realmente tiene muchísimas funciones encomendadas en la protección de recursos, pero si hemos analizado específicamente una cofradía, cómo es la gestión de una playa, hacer con una cofradía a una con no, ese nivel hemos llegado, o sea, no lo hemos analizado ni históricamente. Dice, claro, que de hecho una cofradía no tiene un valor económico per se y que la prisión es mandatoria cumplir los requisitos como afecta a esos problemas de gobernanza que habéis identificado en nuestros estudios. Vale, pues nosotros realmente esa parte la vemos como algo positivo, porque la parte de gestión de, como os acabo de contar, la parte de gestión del esfuerzo sobre los recursos se hace en un nivel, en la parte pesquera, un nivel previo, hace a nivel de la administración, de la administración nacional, de la administración autonómica, de si se puede o no se puede asumir ese nuevo esfuerzo pesquero, y en la parte de marisqueo, pues es lo mismo, hay algunos que tienen las propias listas y el cupo de pescadores que entra dentro de la cofradía, y con la administración se ve que cuando sale uno, puede entrar otros, entra en un sistema público en el cual pueden hacer todo. No lo vemos realmente como un problema de gobernanza. Puede crear en problema, pues, por ejemplo, la parte que dice antes, cómo construir los intereses individuales colectivos. También se tiene que acercar a cualquier persona que tenga el derecho a la actividad, cuando entra en la organización, tiene todos los derechos. Entonces, ¿cómo vas a gestionar si de repente la persona tiene unos intereses privados diferentes? Pues todo eso hay que hacerlo de una manera colectiva y organizada. ¿Cómo vas a contar todos los principios que existan cuando puedes aceptar también a todo el mundo? Es quizás la mayor parte del problema de gobernanza que puede haber esa propia confluencia. Pero realmente es algo positivo. Como conflicto es algo que creo que es necesario, que va a tener que pasar. Si queremos unas organizaciones más representadas, realmente, pues es la parte que vamos a tener. Cómo vamos a identificar las decisiones individuales de cada uno y cómo vamos a integrar entre las decisiones colectivas. Pero en la parte de la protección del recurso, ya se como van a tener partes, realmente en la parte de la de normas claras, de cuántas personas pueden explotar, cuántas esas normas existen, no existe en esa característica. Problemas de gobernanza también serían pues, el derecho a la explotación, porque dictan que mejor si entra dentro de la cofradía, pues al final, ¿qué va a tener ese pescador, aunque entre en la cofradía, ese pescador o ese pescador? ¿Va a ser capaz de tener una buena suficiente una vez pasado eso o no? Pero no indicamos. Yo creo que lo de los es lo más interesante. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias. Muchas gracias.